Bien, muy buenas noches. Daremos inicio a la clase. Entonces, hoy día vamos a tener nuestra última clase teórica del módulo 1, con lo que vamos a concluir el avance. Y para esto vamos a hablar de un tema de redes WAN, un poquito más avanzado. Vamos a tratar de cubrir lo que son los fundamentos de esta tecnología, el protocolo, que se llama MPLS. Para ello, primero vamos a empezar a hablar más o menos sobre cuáles son los escenarios que llevaron a la necesidad de MPLS, para que comprendamos un poco mejor por qué es que necesitamos tener MPLS en nuestras redes de datos, o en qué caso necesitamos tenerlo, ya que no es, por decirlo, un requerimiento para cualquier tipo de red, y debido a la complejidad de configuración, pues tampoco no es muy fácil de implementar. Por lo tanto, no se le va a pedir a cualquier red que pueda instalar o manejar este tipo de redes. Ahora, empecemos primero con el modelo DeepServe. Bueno, tenemos los modelos de calidad de servicio. Arranquemos con ese concepto. Calidad de servicio se basa en nosotros poder proporcionar una cierta priorización al tráfico. Ahora, para realizar esa priorización de tráfico, se realiza un marcado de la información, ya sea un marcado interno o un marcado que se pueda compartir entre diferentes dispositivos. Tenemos lo que son dos modelos normales, el modelo InServe y DeepServe, de servicios diferenciados y servicios integrados. Ahora, estos modelos, normalmente DeepServe es el que más se ve en general, el que más se aplica, se da debido a que es más escalable. Es un protocolo que nos permite manejar en mejor medida el control de nuestra calidad de servicio a lo largo de nuestra red. ¿Y cuál es la idea que proporciona DeepServe? Es poder tener un cierto tipo de categoría en la información al hacer clasificaciones de paquetes. Una vez que yo tengo clasificado mis paquetes, les puedo asignar una política que muchas empresas o los proveedores se denominaría SLAs, que hemos hablado antes, los Service Level Agreement. O sea, yo mediante DeepServe yo puedo asegurarme de que tal cliente en particular va a recibir un cierto tipo de servicio específico. Y el modelo viene a ser el siguiente: ¿qué tal si yo puedo a mis diferentes clientes proporcionarles un acceso dándole prioridad a aquello que ellos consideren importante? Por ejemplo, al tráfico de voz o al tráfico de datos. Ya depende de qué es lo que se maneje en cada sitio. Entonces, dependiendo de ese tipo de requerimientos, yo puedo darle diferentes grados de prioridad al tráfico que yo estoy manejando. Es una idea que en teoría funciona, o sea, se orienta muy sencilla. Decir que tráfico es importante y darle más prioridad a ese tráfico. Ahora, la calidad de servicio, y esto un poquito lo vamos a hablar en redes inalámbricas, pero seguramente más van a enfocarse para lo que es telefonía, porque es uno de los puntos más fuertes en que se maneja. Vamos a ver de que existen dos formas en las cuales yo puedo manejar mi calidad de servicio. Una es de forma local, en la que yo creo reglas internas en mi dispositivo, en mi router o en mi switch, y yo le digo a ese dispositivo qué tráfico es más importante. Por ejemplo, Cisco tiene los Policy Class, MikroTik tiene el Mangle junto con las queues, con las colas, para hacer calidad de servicio. Y es un manejo completamente interno. O sea, no requiere que nos involucremos otros dispositivos. Y en el momento en que yo hago la calidad de servicio, el siguiente equipo al que le paso la información va a tener su propio modelo de calidad de servicio y su propio manejo. Esto funciona bien si es que estamos hablando del router que va a dar la cara al proveedor de servicio, por ejemplo a mi router final. Él se va a hacer el cargo de hacer la calidad de servicio, porque el siguiente router, el que es de mi proveedor, a mí como su cliente no me va a hacer caso respecto a qué cosas son importantes. No le va a interesar hacerme caso. Lo que le va a interesar es que él tenga su propio modelo de calidad de servicio. Ahora, si vemos desde el punto de vista de una red más grande o la red de un proveedor de servicio, eso ya no es tan sencillo, porque si yo voy a hacer un modelo de calidad de servicio, no puedo ir router por router a decirle estas son las prioridades que tenés que manejar para el tráfico.
porque cada vez que yo hago una modificación a las prioridades, voy a tener que ir de nuevo router por router actualizando las políticas de calidad de servicio, y eso es un trabajo demasiado pesado. Entonces, ¿qué tal si tenemos alguna forma en la cual yo puedo incluir en cada paquete que envío sobre mi red una etiqueta que le diga al router siguiente cómo tratar a ese tráfico en particular? Ahora, eso se logra inicialmente mediante DiffServ. Y DiffServ tiene unos valores a los que llamamos, son los code points, los puntos código, pero hoy en día lo manejamos con algo que se llama el campo de SCP, que está incluido en el paquete IP, en la capa 3. Ahora, esto lograba que los proveedores sobre las redes ATM, que con esa idea se inició, pudieran asegurarte cierta prioridad al darles diferentes grados de servicios. Por ejemplo, estaba el Premium o el Expedited Forwarding, que significaba hacer forwarding más rápido. Estaba el Assured Forwarding, tratando de garantizar un poco, pero sin dar ningún tipo de garantía. Y luego teníamos el Best Effort en sus dos modos, con y sin prioridad. Que el modo Best Effort se trata de hacer lo que se puede sin generar realmente ningún tipo de garantía. Ahora, DSCP tiene un temita, aquí podemos ver, de lo que se llaman sus códigos. Ellos generan, en base a una cierta cantidad de bits, unos codiguitos, y esos códigos definen cuál es el nivel de prioridad que se le va a dar a cada paquete. Ellos, para hacérnoslo a nosotros, los encargados de red, más sencillo, nos dicen lo que son, por ejemplo, el tráfico EF, AF, DD. Entonces se va dando diferentes clases, AF por ejemplo, y sus niveles de clase, para darnos a conocer la prioridad y la forma en que se va a manejar todo el tráfico que tenemos dentro de nuestra red. O sea, básicamente, yo a cada paquetito le pongo uno de estos números. AF1, AF2, AF3, AF4, y dentro de cada uno tiene su tipo de prioridad. O sea, era una estructura que ya se había creado por parte de DSCP, con sus bits más específicos. Fíjense, aquí están qué significaría el orden de cada bit dentro de DSCP. Y teníamos diferentes clases de, vamos a decir, priorización de tráfico. O sea que si yo recibía un paquete y el valor de SCP era de 0011110, significaba que era de la clase Assured 1 de alta precedencia, o sea, alta prioridad para esa categoría. Entonces, mis routers que manejan el protocolo IP iban a saber cómo trabajar con cada uno de estos campos. Y muy bonito, o sea, funciona muy bien. Ustedes en los routers pueden hacer estas modificaciones. No hay ningún problema. Lamentablemente, es un poco complejo crear políticas dinámicas con este manejo de DSCP. O sea, yo poder crear una regla, es decir, este tráfico de DSCP tratarlo de esta forma, o hacer esto con esta cabecera en particular, se volvió un poquito más complejo. Además que yo tenía que recurrir a todos estos valores que tenemos aquí y nada más. O sea, no puedo yo crear una etiqueta personalizada. Yo me baso en todos estos campos y tienen que ser suficientes para mí. No hay opciones. Entonces, si yo, por ejemplo, digo es que mi red es más compleja de lo que puede abarcar este protocolo, ni modo, ahí nomás te quedas y tenés que manejar todos estos bits. No hay una personalización, vamos a decir, en cierta forma. Entonces, ¿cuál es la idea de DiffServ? Es la idea de calidad de servicio en general. Primero, clasificamos el tráfico, es decir, identificarlo y ponerlo en diferentes clases. Luego, hacemos el manejo de política, es decir, descartamos el tráfico que no puede entrar dentro de nuestra clasificación. Luego lo marcamos, y en este caso en particular este marcado puede ser interno o externo, o sea, para uso externo, y es lo que hace DSCP, hacer un marcado para uso externo. Y luego el router, en base a esa etiqueta, ese marcado, decide qué es lo que va a hacer con ese tráfico. Priorizarlo, hacer throttling, o sea, limitación de tráfico. Ya ve el router qué va a hacer con cada tipo de paquete. Y finalmente lo envía controlando mediante shaping. O sea, ya ve el router cómo va a hacer la optimización del uso de su interfaz WAN. Algunos hacen lo que es modelado, otros hacen lo que es limitación para no pasarse de cierto límite de transferencia. Lo que sea que elija el administrador de red en ese caso, pues ya va a aplicar algún tipo de funcionamiento de la interfaz. No nos vamos a preocupar tanto de eso.
Pero lo que tenemos que entender de todo esto es que existen modelos de calidad de servicio y esos modelos se van a basar en una clasificación de la información. ¿Qué hago con esa clasificación? ¿Cómo lo marco? Esa clasificación va a ser o interno o para uso externo. Interno, solo el router local lo va a interpretar y solo él conoce ese marcado. Externo va a ser para que nosotros conozcamos el marcado y aparte mi vecino también lo entienda, para que todos sepamos qué tipo de prioridad aplica para ese tipo de tráfico en particular. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro tráfico, ya está todo marcado, procedemos a manejar colas. En las colas vamos a especificar qué tipo de tráfico pertenece a qué cola y de qué forma se va a priorizar y qué algoritmo se va a manejar para cada tipo de cola. Por ejemplo, acá nos ponen de ejemplo las colas tipo PQ, que son las Priority Queue. Estas son las propietarias de Cisco, el modelo propietario de Cisco. Cada marca tiene su propia forma de manejar las colas de prioridad. Priority Queue, por ejemplo, que es para el tráfico de tiempo real, que es justamente la expedida. Y el Wayfair Queues, que es basados en peso, que son prioridades que ustedes pueden decir, o encolamiento que ustedes pueden decir, este tiene prioridad más alta que la siguiente, y esa a su vez más que la siguiente. Ustedes le dicen al router en qué forma va a tratar el tráfico, o sea, cómo va a priorizar un tráfico por encima de otro, para asegurarse de que tengamos, bueno, un buen modelo de calidad de servicio funcionando. Qué tan bueno es el encolamiento dentro de un dispositivo define qué tan bueno va a ser el resultado de calidad de servicio. Ahora, cuando yo trabajo con calidad de servicio, el marcado de la información, ponerle las etiquetas, ya sea interno o externo, es lo más importante. Es el primer paso que tenemos que seguir. Si yo no marco bien mi información, pues no importa qué tan buenas sean mis políticas de encolamiento y priorización, como el tráfico no va a estar bien marcado, no voy a llegar a ningún lugar. No voy a estar priorizando el tráfico que yo deseo priorizar. Entonces ahí cada marca trabaja de diferentes formas su capacidad para poder marcar el tráfico correcto, ¿sí? Por ejemplo, marcas como Cisco y MikroTik, de su forma más básica, te permiten solo etiquetado hasta capa 4. MikroTik, por ejemplo, tiene ciertos campos que con ciertos protocolos de capa 7 también se puede identificar. No así con protocolos encriptados, pero aún así te puede ayudar. Otras marcas, en cambio, te permiten hacer una priorización incluso de capa 7. Entonces depende cómo se marque la información, cómo el router puede identificar un paquete y darle una marca, es lo que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de cómo va a trabajar nuestra calidad de servicio. Ahora, dentro de lo que es el concepto de DeepServe, a modo de tratar de mantener una política de red correcta a lo largo de toda mi topología, utilizábamos algo que se llama, se utiliza todavía, perdón, algo que se llama los Bandwidth Broker, que es como el revendedor de ancho de banda, vamos a decir. Broker es un intermediario, o intermediario de ancho de banda, le podemos decir, que nos va a ayudar a asignar tráfico o al intercambio de información a lo largo de toda mi red. Van a ser los que se van a encargar de establecer las políticas de manejo de paquetes a lo largo de todos mis dispositivos. Son los que se encargan de actualizar a todos los dispositivos respecto a la forma en que van a tratar cada tipo de tráfico. Vamos a decir un dispositivo lógico adicional. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos un origen y un destino, y vamos a tener muchos routers intermedios que nos van a permitir comunicar a ambos dispositivos. Ahora, dentro de cada sistema autónomo, por ejemplo por parte de un proveedor de servicio, yo voy a tener que contar con un bandwidth broker, que va a ser el dispositivo que me va a permitir gestionar durante toda mi red de qué forma se va a tratar cada tipo de tráfico. Y fíjense, en toda red de un proveedor vamos a tener algo que se llama los routers intermedios o periféricos, y luego tenemos los routers de borde o fronterizos. Los periféricos son aquellos que se encargan de hacer un marcado de tráfico, a recibirlo por parte de un cliente, pero que a su vez se encargan más que todo de hacer la transición del tráfico. Mientras que el fronterizo es el que se encarga de quitar las etiquetas y pasarlo al siguiente sistema autónomo. Yo,
como proveedor de servicio no puedo forzar a mi vecino proveedor a que maneje las mismas políticas de calidad de servicio que yo manejo, porque obviamente es su red. Yo no tengo ningún derecho a obligarlo a manejar el mismo esquema de calidad de servicio que yo tengo. Sin embargo, yo tengo derecho a manejar mi red hasta mi router de borde. Y este concepto de router de borde, que ya lo hemos hablado, por ejemplo, en OSPF y en BGP también, pues vuelve acá y nos va a ayudar bastante en el concepto de MPLS. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos trabajando con políticas de enrutamiento y de manejo de calidad sobre redes IP? ¿Qué es lo que se define con DeepServe? Porque DeepServe se apoya en el protocolo IP. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, o qué es lo que nos pasa. Todo lo que es nuestro manejo sobre redes, por ejemplo ATM, viene a ser deficiente a la hora de poder replicar las políticas de enrutamiento en la forma que se va a manejar el enrutamiento de los paquetes, debido a la alta latencia que se genera en routers de proveedores de servicio a la hora de tener que identificar cuál es el mejor próximo salto. Si nos podemos pensar, un router de un proveedor de servicio requiere bastantes recursos debido al tipo de tráfico que maneja, más que tienen tablas de enrutamiento mucho más complejas. Entonces yo ya les mencionaba que en BGP, por ejemplo, a la fuerza tenemos que manejar tablas de enrutamiento que abarcan una cantidad enorme de entradas. Y si cada uno de mis routers en cada salto tienen que saber cómo enrutar cada paquete, pues se va a volver algo extremadamente complejo de manejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En DeepServe tenemos que buscar una forma de poder disminuir esa carga de enrutamiento. Lamentablemente el protocolo como tal, o la tecnología como tal, no nos puede ofrecer esa solución. Entonces, eso hace que se vuelva un poquito difícil de manejar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos alternativa y por qué es entonces que vamos a hablar de MPLS hoy día? Vamos a ver que MPLS nos va a poder ayudar con este tipo de topología para poder nosotros tener una red WAN o una red de gran tamaño que pueda enrutar la información de manera más eficiente. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ATM, que fue la tecnología fuerte que intentó hacer este tipo de manejo? Bueno, lo que intentó ATM, que fue un predecesor muy fuerte de MPLS, que ellos arrancaron con el diseño donde decían, bueno, ¿qué tal si en lugar de manejar IP como nuestro tráfico principal, nuestras direcciones principales, qué tal si lo manejamos como conmutación? Aquí inició un concepto importante donde comparamos lo que es un router contra un switch. Yo les he dicho que los switches de capa 3 no compiten con un router. No pueden competir con un router, a no ser que sean ya diferentes en temas de tecnología, de precios y demás. Pero normalmente vamos a preferir para enrutamiento vamos a preferir un router de núcleo que un switch de núcleo. Si vamos a hablar de equipos que ya son igual de costosos, pues cada dispositivo va a ir a cumplir su función predeterminada. Ahora, así como un switch, por su estructura, no es tan bueno para enrutar tráfico, un router no va a ser tan bueno para la conmutación de tráfico. Entonces, ahí entra nuestro problema de que nosotros tenemos que, sobre una red de datos grande, en cada salto, en cada router que entra, tenemos que a la fuerza analizar toda nuestra tabla de ruta. Nos quita tanto tiempo el tener que hacer ese análisis, que se vuelve demasiado complejo para cualquier tipo de red. Y se vuelve muy pesado para los routers. Entonces, ¿qué nos pueden recomendar? ¿O qué más o menos entra a trabajar en esta parte? ¿Qué tal si podemos nosotros, de alguna forma, imitar el comportamiento de una red conmutada como es la red de switches y hacerla funcionar en una red de enrutamiento? O sea, tratar de lograr la conmutación, las velocidades altas de conmutación en una red de enrutamiento. Y eso es lo que buscaba ATM. Y lo consiguió en cierto grado, que fue crear circuitos virtuales, los VCs, entre un proveedor y un cliente, entre los extremos, por así decirlo,
y entre diferentes sucursales de los clientes, para así crear unas redes conmutadas donde yo era casi como que tuviera un túnel entre los dos extremos de la red del cliente y los routers de borde de un proveedor. Sin embargo, no se pudo debido a que tenemos primeramente segmentación. No olvidemos que al manejar TCP, al manejar UDP, nosotros a la fuerza utilizamos algo que se llama segmentación de paquetes. Y la segmentación de paquetes, ¿qué va a hacer? Va a ser tomar un paquete más grande, dividirlos en pequeñas cabeceras, o pequeños paquetes, enviarlos al otro extremo y poder reensamblarlos al otro extremo de forma correcta. Lamentablemente ATM tenía una dificultad para este manejo. ¿Por qué? Porque ellos no podían respetar el manejo de segmentación y reensamblado de forma sencilla. Ellos trataban de reensamblar la información en diferentes puntos intermedios y eso ya causaba un tiempo de retardo mayor y un problema más grande. Y adicional a eso teníamos el overhead, que significa el tamaño de cabecera adicional. Cada que vean ese término overhead significa que el protocolo que ustedes están utilizando lamentablemente genera mucho mayor tráfico debido a una cabecera adicional. Muy bien. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta antes que entremos a la parte de MPLS? Ok, parece que de momento no hay preguntas. Y entonces arrancamos ahora con lo que vendría a ser MPLS. Entonces, MPLS, que es el Multi-Protocol Label Switching, se trata de una tecnología y protocolo que mejora todo lo que acabamos de mencionar que intentó hacer ATM, perdón. En este caso, medio que lo logra. O en realidad, bueno, lo logra con la ayuda de otros protocolos adicionales y mediante un manejo un poquito más complejo, pero se logra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En este caso, yo lo que voy a tener es una etiqueta única para cada datagrama que se genere por parte de mis clientes, de mis usuarios. Y ese datagrama o esa etiqueta que va a haber en cada datagrama va a ser el que voy a utilizar para conmutar la información entre mis rutas. Entonces, pensémoslo de esta forma. Yo lo que tenía era una tabla enorme de enrutamiento para poder abarcar todas las rutas posibles a cualquier destino en el mundo. ¿Qué tal si yo en lugar, porque estoy manejándolo en forma lógica o en forma interna, qué tal si en lugar de yo de cada router intermedio que tenga que conocer cada posible destino, qué tal si mejor hago que los de borde sean los que conozcan todas las rutas y los intermedios conozcan las rutas, pero en lugar de utilizar la tabla de enrutamiento como su forma principal de conmutación, lo que hacen es utilizar una nueva estructura de etiquetas más simple y más rápida de ubicar. ¿Qué logro yo con estas etiquetas? Le doy una nueva identidad al tráfico de mis usuarios. Y al dar una nueva identidad al tráfico de los usuarios, logro que poder crear ciertos tipos, por ejemplo, de servicio más avanzado. Puedo darle lo que teníamos con, por ejemplo, lo que tenía ATM. Teníamos calidad de servicio. Pues lo puedo mantener aquí e incluso a mejorar la extensión del manejo de calidad de servicio que tenía ATM. Tengo manejo de túneles. ATM lo que tenía era manejo de circuitos privados, que es muy similar. Pero aquí lo que puedo manejar es túneles que viajan sobre redes IP que pueden ser extendidas de forma incluso más simple para mí. Ahora, adicional a esto, se busca algo que se llama ingeniería de tráfico, que es la parte de mi configuración donde yo logro que cada dispositivo de mi red, cada equipo cliente, pueda contar con su propia etiqueta. Vamos a entrar un poquito más a qué pasa en este caso. Bueno, primero, ¿por qué lo creamos?
como yo le decía hace rato, tenía que surgir como una mejora a lo que era ATM. Salió como respuesta a lo que estaba pasando mediante ATM. Luego tenemos el manejo de poder proporcionar de alguna forma un SLA un poquito más avanzado. Entonces yo les había mencionado que durante el manejo de ATM, pues yo me basaba mucho en el manejo IP para mi calidad de servicio, el manejo de DSCP. Esto no era muy avanzado porque, como mencioné antes, teníamos algunas limitantes. No nos permitían extender el tipo de etiquetas que yo iba a poder manejar más allá de las que ya venían predefinidas en el estándar. Entonces no era muy adecuado para el manejo de calidad de servicio en entornos más grandes. Entonces, ¿qué es lo que se iba a pensar? ¿Qué tal si podemos tratar de lograr un etiquetado un poquito más avanzado sin necesidad de meternos en la capa IP? Sin necesidad, porque al usar DSCP yo tenía que fijarme en cada paquete IP. O sea, ya para eso me fijaba también en la tabla de enrutamiento. Entonces, ¿qué es lo que lográbamos acá? ¿Qué tal si podemos hacer un etiquetado tal vez un poquito antes de la capa 3 para así evitarnos la necesidad de revisar la tabla de enrutamiento cada vez que estemos trabajando? Y así tal vez volverlo un poquito más efectivo. Y eso es lo que se trató de buscar. Entonces, MPLS como tal busca de forma primaria, 1. Prioridad. Poder definir una forma de priorizar tráfico que sea efectiva y funcional. Luego, tenemos la idea de poder manejar una conmutación de la información de una forma en que pueda ser mantenida la calidad de servicio y aún así hacer una conmutación rápida como si estuviéramos trabajando con una red de switching. Adicional a eso, podemos también tener lo que es los túneles virtuales o los circuitos virtuales, que me van a permitir tener un mejor control, un mejor manejo de mis comunicaciones sitio a sitio entre mis diferentes clientes. Entonces, la forma de poder hacer todo esto más sencillo de manejar es que empezamos a tener nuevos componentes, y aquí vamos a tener una terminología un poquito larga, pero vamos a ir comprendiéndola conforme vayamos hablando del protocolo. Entonces, primero voy a hablar sobre el FS, que es el Forwarding Equivalence Class. Muy bien. Un paquete, cada paquete que tengamos, van a entrar dentro de algo que se llama flujo. ¿Bien? Son aquellos paquetes que tienen el mismo comportamiento, el mismo destino. Entonces, por cada tipo de comportamiento yo voy a tener un flujo de información. Así es la forma en que MPLS va a tratar de manejar mi tráfico, por flujos. Ahora, el FS, que es la forma de forwarding o el algoritmo de forwarding que vamos a estar manejando para este tipo de tráfico, es el que se encarga de asegurarnos que en todo momento cada paquete que se envíe se conmute mediante una etiqueta. O sea, este va a ser uno de los importantes que nos va a manejar el cómo las etiquetas son utilizadas para la conmutación de información, y así nos ahorramos el enrutado. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros extender toda la información a los routers sobre cómo ellos tienen que manejar los paquetes, o qué comportamiento tienen que tener de los paquetes? Bueno, primero tenemos lo que llamamos el Label Switch Path, que es el camino de conmutación de etiquetas. Este camino se establece por parte del FS, es decir, el FS, para cada flujo de información que él establezca, le va a crear un mapa que se va a extender gracias a los siguientes protocolos que vamos a hablar. Se va a extender a lo largo de mi red y va a definir en el router, en cada router de mi topología, por dónde tiene que mandar cada flujo de datos que va a recibir. Entonces, el ESP es algo que se genera gracias al FS. El FS es cómo vamos a manejar todos
los flujos de información que recibimos, y el LSP es el que nos dice de qué forma o en qué guía voy a manejar toda mi información, por dónde voy a enviarlo. Ahí sería el equivalente, a los circuitos privados o los circuitos lógicos que vienen en ATM y en Friend Relay. Friend Relay no hablamos mucho, pero no importa, igual la tecnología un poquito viejita. Ahora, tiene que haber un dispositivo que entienda cómo manejar esta información, y ahí entra el LSR. El LSR va a ser el Label Switching Router, que es el router de conmutación de etiquetas. LSR va a ser todo aquel router que se encarga de conmutar información basadas en etiquetas MPLS. Es el equipo inteligente que ya está utilizando MPLS para todo su manejo de información. ¿Bien? Entonces, en cuanto a un router, yo configuro un router y lo añado a una topología de MPLS. Desde ese momento, ese dispositivo se convierte en un equipo LSR. A eso tenemos que agregarle un protocolo que va a ser el principal para lograr de que yo maneje mi red MPLS de forma eficiente, que va a ser el protocolo LDP, el Label Distribution Protocol. Ahora, este protocolo de distribución de etiquetas es un protocolo que está pensado para que yo lo configure en cada dispositivo MPLS y me ayude de forma dinámica a distribuir las etiquetas que se van a utilizar, para que cuando el FS establezca un flujo de tráfico y establezca etiquetas, pues todos los routers involucrados aprendan sobre esas etiquetas, para que se haga de una forma dinámica, casi como un protocolo de rutamiento dinámico, pero ya vendríamos a estar hablando de tipo MPLS, tipo de conmutación de etiquetas. Muy bien. Luego, dentro de ese manejo de los protocolos de distribución más los routers que tenemos, los LSR, cada LSR va a tener algo que se llama Label Information Base. Para los que sepan un poquito más de enrutamiento, tal vez conozcan o recuerden lo que son los Routing Information Base, el RIB. RIB. Un RIB viene a ser una base de datos que yo tengo de todas las rutas que yo puedo llegar a manejar que generan mi tabla de enrutamiento final. Entonces, dentro de esa tabla, yo lo que tengo es qué rutas conozco y por qué interfaz pueden salir y cuál es el siguiente salto. De la misma forma, MPLS va a tener que crear una tabla de etiquetas, una base de datos de etiquetas que nos permitan de forma inteligente a cada router conocer de qué forma se está manejando todas esas etiquetas, dónde tengo que enviarlas o en qué camino pueden seguir cada tipo de etiqueta. Ahora, cada uno de esos routers que tenemos de tipo LSR van a cumplir funciones diferentes dependiendo de dónde están en la topología. Por ejemplo, ya hemos hablado de los LSR de frontera y va a haber de dos tipos, y obviamente ambos pueden, o sea, en la misma función pueden cumplirse en el mismo dispositivo. Son los de frontera de ingreso o border de ingreso y border de egreso o frontera de egreso. Que son ingresos, son aquellos que reciben paquetes de una red que no es MPLS y se encargan de hacer la clasificación de los paquetes mediante el FEC, el FS, y le ponen las etiquetas. El LSR de borde de egreso, en cambio, se va a encargar de quitar las etiquetas, porque es el que está conectado, obviamente, también a una red que no es MPLS, y es su trabajo quitarle la etiqueta a cada paquete para así el siguiente dispositivo pueda entender la información. ¿Qué pasa cuando yo le envío un paquete con MPLS a una persona, a un dispositivo que no entiende MPLS? Lo va a descartar directamente. Entonces, si yo no me acuerdo de quitar etiquetas de MPLS, o bueno, quitar la cabecera en sí MPLS, el otro extremo de la comunicación va a recibir ese paquete y simplemente lo va a descartar, porque va a decir: yo no entiendo cómo funciona esto y no es mi responsabilidad entender cómo funciona. O sea, ahí veo, solo sé que hay una cabecera adicional que yo no entiendo, por lo tanto voy a descartar este paquete sin hacer nada más.
y nosotros no podemos hacer nada al respecto porque es una red ajena a nosotros. Entonces estos dos routers van a cumplir la función de, primero, asegurarse que no entra a nuestra red ningún paquete que no entiende MPLS, que no es parte de MPLS, y también asegurarnos que cuando sacamos un paquete para afuera, ese no incluya tráfico que conozca, que maneje MPLS. Ahora, vamos a tener routers intermedios que van a tener una función tal vez un poquito más liviana. Esa función va a ser el de LSR interior, o de transición, que simplemente se encargan de cambiar etiquetas o manejar etiquetas según lo que diga su FS interior y lo que le indique su base de información de etiquetas. O sea, un router normal que sería como, véanlo así, es casi como que los de frontera de ingreso y egreso hacen el nateo de afuera para adentro y de adentro para afuera, y el LSR interior simplemente es un router que maneja enrutamiento dinámico. Y todo simplificado lo que sería MPLS, pero sería una idea más o menos de qué estaría pasando. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, parece que no hay dudas. Entonces vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio. Un segundo. Muy bien. Entonces vamos a hacer una explicación, un ejemplito de cómo manejaría MPLS todas estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener tres tipos de usuarios, usuario A, B y C. El usuario A va a ser de tipo premium, el usuario B va a ser tarifa normal, un usuario de tipo normal, y finalmente nuestro router C va a ser un usuario que tiene que poder distinguir el tráfico que llega por parte de A o que envía por parte de A y B. Y el resto de los dispositivos van a ser routers intermedios que tienen que cargarse de hacer un intercambio de etiquetas. Ahora, lo primero que tenemos que entender: las etiquetas tienen un significado de tipo local, ¿está bien? Es decir, que yo lo que hago es comprender qué voy a hacer con cada tráfico de forma local y pasárselo al siguiente dispositivo. Entonces, vamos a tener también los routers X y Z, que van a ser los routers de borde, y los demás simplemente son routers de transición, routers intermedios. Ahora, fíjense que cada uno de estos dispositivos van a tener algo que son nuestras etiquetas, nuestras FS, que le van a decir a cada dispositivo de qué forma tiene que tratar cada tipo de tráfico posible. Es decir, si recibe un tráfico, por ejemplo de alfa, que sería la conexión a A, él tiene que saber qué manejo va a darle. Si recibe un tráfico por parte de esto que sería gamma, digamos, la verdad que no me acuerdo la letra, pero también tiene que saber qué tipo de manejo le va a dar. Tiene sus conexiones hacia cada extremo y cada conexión va a manejar un tipo de etiqueta. Lo que él va a hacer para ayudarse, para poder comunicarse con los demás, es mediante el protocolo LSP, mediante el protocolo LDP, es hacer una distribución de etiquetas, dar a conocer a los demás las etiquetas que está manejando. Cada dispositivo, gracias al FS, va a ir empezando a generar qué manejo y por dónde va a enviar cada tipo de flujo. Y a su vez, los siguientes también van a empezar a generar su propia base de datos, su propia base de información de etiquetas, donde le dice por dónde empieza a recibir tal tipo de tráfico, con qué etiqueta,
Es decir, la interfaz alfa piensa recibir tráfico de etiqueta 5 y ese tráfico va a salir por la interfaz beta con etiqueta número 4. O sea, cada router por interfaz va a poder manejar una o varias etiquetas dependiendo del tipo de flujo. Y él, en base a esas etiquetas, sabe si yo recibo una etiqueta de tal tipo por una interfaz, tiene que salir por el otro interfaz con una etiqueta diferente. Y cada router le pasa al siguiente esa información. Ahora, ¿de qué forma funciona? Porque sé que puede ser un poquito complejo, porque ¿qué sentido tienen cada una de esas etiquetas si solo lo entienden de forma local? O sea, para eso hacemos calidad de servicio de forma local y ya, y me apoyo con algún protocolo de enrutamiento. Entonces, ahí me aguantan un poquito y vamos a empezar a profundizar más en lo que es MPLS. Ahora, MPLS como tal solo tiene uso local, o sea, las etiquetas solo tienen significado local, ¿no? Porque se crean para manejo entre dos LSRs, entre dos routers, pero en conjunto nos van a definir un camino. ¿Qué va a pasar? Nosotros dentro de lo que es MPLS vamos a manejar dominios. Esos dominios van a tener uno o varios circuitos definidos para un tipo de paquete. Normalmente vamos a decir un circuito, ¿ok? Ahora, lo que hace MPLS es pasar los paquetes según las etiquetas, y cada etiqueta que estamos enviando se va adicionando una pila de etiquetas. Se va generando un conjunto que da a conocer a cada dispositivo qué etiquetas han sido agregadas y qué etiquetas se han ido manejando durante el camino. Entonces, yo recibo un paquete de un dispositivo y ese dispositivo me dice que tiene etiquetas que han pasado por el router 1, 2 y 3, que se originaron en tal interfaz del router 1. En ese momento yo puedo decir, es que en esa interfaz está conectado tal cliente y por lo tanto yo lo tengo que mandar por este otro interfaz y le tengo que dar este tipo de trato de calidad de servicio, vamos a decir. Entonces, yo mediante mis etiquetitas defino un circuito virtual. Entonces, yo de alguna forma, que ya vamos a hablar, logro que cada uno de mis routers sepa qué hacer con un paquete dependiendo del conjunto de etiquetas que tenga incluido. Puede ser una o varias etiquetas, puede ser ninguna etiqueta si es un router de borde. Entonces se vuelve parecido a lo que vimos ayer en BGP. Ayer en BGP vimos que los routers se basan en el manejo de los paquetes según por qué sistemas autónomos tiene que pasarnos de la información. En este caso MPLS basa su conmutación en base a las etiquetas que nos dicen por qué router ya pasó. Y de esa forma, nosotros le podemos decir al router, mira, hay estos caminos definidos para mi flujo. Y ese flujo dice que de un extremo al otro tiene que pasar por estas etiquetas. Tiene que tener estas etiquetas, o sea que va a pasar por estos routers. Es tu trabajo de vos, router, fijarte de dónde viene el tráfico y cuál es la siguiente etiqueta que vos tenés que colocarle para que siga su camino ya predefinido. O sea, lo que ya viene predefinido son lo que llamamos los LSP, el Label Switch Parts. Y los routers intermedios y los routers de borde se van a encargar de saber por dónde enviar los paquetes en base a las etiquetas que se van agregando salto por salto. Ahora, hablemos un poquito de cómo lo va a manejar el dispositivo. Bueno, un LSR, un router que maneja MPLS, lo primero que va a hacer es examinar la etiqueta de que tiene el dispositivo del paquete y por qué interfaz lo recibí. En base a eso vamos a tener nuestra tabla de etiquetas o el lib, y ahí voy a determinar cuál es la siguiente etiqueta que le corresponde y por dónde tengo que mandarlo. O sea, es como enrutar, porque tengo que verificar por dónde voy a enviarlo, pero gracias a MPLS mi tabla de etiquetas va a ser muchísimo más pequeña que mi tabla de enrutamiento. Ahora, aquí vendría a ser más o menos cómo estaría trabajando. Voy a tener dos componentes o dos planos, vamos a decir, y tal vez lo que recuerden routing puedan acordarse de esto. Tenemos en todo en router tenemos lo que llamamos el plano de forwarding y el plano de control y el plano de datos, ¿okay? El plano de datos va a ser aquel
que también llamamos forwarding, que en este caso por ejemplo lo llamamos el de envío, de la parte del componente de envío de MPLS, es la parte de funcionamiento lógico de mi router, que se encarga de saber por qué interfaz entró y a qué interfaz salir. O sea, el que se encarga en sí del reenvío de paquetes. Mientras que el plano de control es el que se encarga de proporcionar información un poquito más compleja, como la tabla de enrutamiento. O sea, decirle al router, a su otro plano, pasarle la información de, ok, como lo recibiste por esta interfaz, pasarlo ahora por este otro interfaz. ¿Cómo lo sé? Porque me fijé en la tabla de enrutamiento. De igual manera se maneja dentro de lo que es MPLS. MPLS va a tener su componente de envío, de forwarding, que va a ser paquete que entra, paquete que sale. Y vamos a tener una tabla de etiquetas que nos va a permitir entender el procesamiento de todos los paquetes que van entrando y saliendo. Ahora, esa lib, esa tabla, me va a ayudar a entender un poco, o sea, qué interfaz entra, qué interfaz sale. Sin embargo, para yo comprender bien, para que yo pueda rellenar esta tabla, tengo que venir a mi componente de control, que va a ser otra parte de software diferente, que es el que está escuchando constantemente los avisos de los otros routers sobre cuál es el camino que tiene que utilizar. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les dije de que todo router va a conocer un label switch path? O sea, va a conocer de dónde si tengo que recibir un paquete de una interfaz, por dónde lo tengo que enviar. Esa información la conocen en la tabla de encaminamiento, gracias a un protocolo de encaminamiento que es el que ya hemos hablado antes, el LDP. Pero más adelante lo vamos a profundizar. Entonces, alguien le va a decir a mi router qué caminos se tienen que definir, o sea, qué etiquetas tienen que ir por dónde. Mi router va a generar una tabla de encaminamiento. Y esto es lo bonito de MPLS, él crea una tabla de envío que es el lib, que es una tabla más sencilla que le ayuda de forma más eficiente a buscar por dónde ingresa la información y por dónde tiene que salir. Viene a ser, no resumido, pero viene a ser una forma más simple y más rápida de procesar mi tabla de encaminamiento. ¿Qué haría un router normal y por qué está bonito MPLS a la hora de manejar el tráfico? El router normal aquí no tiene tabla de envío. Lo que tiene es un manejo directo a la tabla de enrutamiento. Y esta parte de componente de control está en el CPU. O sea, la parte de procesamiento como tal. Estos otros de acá abajo están en la memoria de los interfaces. O sea, estos son mucho más rápidos, pero más tontos. No pueden hacer procesamientos complejos. En cambio, aquí arriba tenemos capacidad de procesamiento mucho más complejo, pero por lo mismo más lento. Entonces, MPLS busca mejorar la velocidad del enrutamiento al hacerlo con mutación gracias a esta estructura. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sé que este tema es un poquito más complejo, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Bien, parece que no hay dudas. ¿Cómo se maneja MPLS en el tema de la pila de etiquetas? Entonces yo les he ido diciendo de que conforme recibimos un paquete, pues en una red MPLS se va a agregar una etiqueta nueva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MPLS en este trabajo? Va a empezar haciendo un manejo de pila de etiquetas llamada LIFO. Ya, sé que están familiarizados. Last in, first out. Entonces, cada vez que se recibe un paquete, se le puede o agregar una nueva etiqueta, o en algunos casos pueden quitarle una etiqueta, dependiendo del manejo de la estructura de calidad de servicio que estemos manejando. Entonces, cada vez que yo recibo un paquete, podemos ir colocando una nueva etiqueta. ¿Por qué podría yo quitar o agregar? O sea, de forma indiferente. Porque esta idea de las RSP también me van a ayudar a manejar lo que son los túneles de MPLS.
Los túneles se manejan en capa 2, capa 3, depende de lo que se quiera ofrecer, uno que se llama BPDS. ¿No? Tipo de túneles me permiten agregarle una etiqueta única del cliente, para que al mandarlo de un extremo a otro de la red, yo lo pueda hacer de forma mucho más eficiente. Ahora, aquí entra la idea de la cabecera de MPLS. Dentro de cada cabecera de MPLS vamos a tener un TTL, vamos a tener un bit S que me va a ayudar a poder definir la primera entrada que tenemos en la pila, o sea, la más antigua. Vamos a tener un campo EXP, que es de uso experimental, que es un tema para manejo de DeepServe, pero no lo vamos a explotar tanto. Y la etiqueta como tal, la etiqueta que nos define nuestro FS, que es de 20 bits. Ahora, noten algo importante en este gráfico: la ubicación del protocolo MPLS. Y solamente también notaron que yo decía, al inicio decía protocolo y tecnología. Sí, es un protocolo, y es bueno que sepamos diferenciar tecnología y protocolo, pero lo denominamos también tecnología por la solución en conjunto que nos maneja. Es decir, hay, por ejemplo, que yo pueda decir protocolo significa que va a haber algo definido a nivel de software que va a permitir que se incluya ciertas cabeceras o ciertos valores adicionales propios del protocolo en cada paquete. O sea, protocolo porque está involucrado en las comunicaciones. Tecnología le decimos a la solución completa. Es decir, una tecnología MPLS, una red que está basada en tecnología MPLS, que está compuesta por el protocolo MPLS, por los routers que entienden MPLS y un montón de cosas más. Por eso tenemos esas dos frases. Podemos escucharlo como tecnología, podemos escucharlo como protocolo, porque es ambas cosas. Y el protocolo como tal, podemos ver que se encuentra entre la cabecera 2 y la cabecera IP, o sea, en la capa 2 y capa 3. Y MPLS, si lo buscan, a ver, vamos a hacer en Google vamos a buscar rápidamente MPLS capa, y vámonos con la fuente más confiable del mundo, Wikipedia. Vamos a ver qué nos dice. Y a ver, opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo. Y están diciendo, la verdad que lo están diciendo bien, está entre los dos modelos. Quería encontrar algún documento, vamos a ver si en inglés nos dice lo que quiero ver que nos diga. Aquí está. Está entre la capa de enlace de datos la 2 y la capa de red 3, y por lo tanto muchas veces es referido como un protocolo de capa 2.5. Y así lo van a encontrar en harta documentación. Protocolo de capa 2.5, porque se encuentra ubicado entre las dos capas, pero en este caso es un poquito diferente a lo que había mencionado yo antes, por ejemplo, de OSPF y ICMP. Yo le decía que están sobre la capa 3, pero no llegan a ser protocolos de capa 4, porque no cumple con todas las funciones de los protocolos de capa 4. El caso de MPLS es un poquito diferente. Es protocolo de capa 2,5 porque tiene características de ambos protocolos y utiliza protocolos de ambas capas para funcionar. O sea, sí o sí tiene que trabajar con un protocolo de capa 2, porque no nos olvidemos cuál es el concepto de capa 2. Se trata de conmutar y de también crear un protocolo que interprete el manejo del medio físico de la capa 1. Si nos acordamos la definición de capa 2 y pensamos al protocolo Ethernet, que está dividido en dos subprotocolos, podemos recordar que uno de ellos se encarga de la comunicación hacia la capa física y otro se encarga de la comunicación hacia la capa de red. Entonces, MPLS no hace eso. MPLS hace la parte de conmutación que viene con la capa 2, pero como no hace la parte de traducción en enlace físico, requiere un protocolo de capa 2 para funcionar. Y él hace un intento de mejorar el enrutamiento mediante una conmutación más veloz, pero aún así la cabecera IP va a seguir siendo requerida, porque yo tengo que poder transportar tráfico de dispositivos que no entienden MPLS. Entonces esa cabecera IP que está ahí es el tráfico IP de mi cliente. Ahí está incluido y lo que está datos de usuario también. O
sea, ahí está el IP origen de mi cliente y el IP destino al que quiere llegar. Yo no le toco su cabecera IP en ningún momento. Muy bien. Y aquí está el formato, si quieren ahí la explicación un poquito más detallada de cada uno de las partes de la cabecera MPLS. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Entonces, lo que de luego tenemos es lo que yo mencionaba ahorita, la ubicación que vamos a tener de estas cabeceras de MPLS. Por ejemplo, yo les hablaba que sí o sí va a depender de un protocolo de capa 2. Y aquí están 4 protocolos o 4 tecnologías que también incluyen protocolos de capa 2 que nos pueden ayudar. La línea de punto a punto, por ejemplo, que se pueden basar con los protocolos como son el PVPP. Tenemos HDLC, tipo de protocolos que nos definen comunicación, comunicación de capa 2. Tenemos otros, como el que ya hemos hablado de Ethernet, por ejemplo, con sus dos protocolos, MAC y LLC. Tenemos ATM y FriendRelay, que utilizan también, hacer tecnologías que también manejan lo que son campos de circuitos lógicos. Ellos manejan también la etiqueta superior. Ellos son un poquito, no vamos a decir compatibles, pero tienen un mejor manejo con el protocolo MPLS. Para entender el tema de etiqueta. Ahí, perdón, voy a hacer un poquito la corrección. No es que tengan un mejor manejo, porque el manejo ideal ya lo estamos logrando con lo que sería, por ejemplo, Metro Ethernet. Metro Ethernet combinado con BGP nos puede llevar a tener una red MPLS funcional. Y algo que no he mencionado, perdón, y lo voy a mencionar ahora, es que para que MPLS pueda funcionar de forma correcta, ya de por sí tiene que estar creada una estructura de enrutamiento público eficiente. Y esa estructura de enrutamiento público la tenemos que lograr gracias a ¿quién? A BGP. O sea que BGP se vuelve necesario para el manejo de mi información sobre una red MPLS. ¿Y qué aprendimos ayer? Que si yo quiero tener un buen manejo de mi red de tipo de mi red BGP, a la fuerza que necesito un protocolo de enrutamiento interno. Entonces, yo quiero manejar una red MPLS, primero arranco creando una red OSPF o una red de enrutamiento interna, pero vamos a ir con OSPF. Luego tengo que armar una red BGP y luego tengo que armar una red MPLS. Entonces se vuelve un poquito más pesado. Ahí van a entender también por qué es que no es tan sencillo que estemos agregando MPLS donde nos llegue a dar la gana, sino que se vuelve un proceso un poquito más pesado. Y para aquellos, yo les recomiendo a aquellos que quieran alguna vez necesitar túneles, por ejemplo, porque una de las cosas que más atrae de MPLS es la facilidad para crear túneles de capa 2 o capa 3 sobre una red de enrutamiento grande, sin necesidad de servidores de VPN como L2TP y etcétera. Para ello, yo les recomiendo que aprendan sobre los routers virtuales, los BRF. Lo dejo como recomendación, no lo vamos a hablar en clase, pero lo dejo para los que quieran investigar un poco. Igual es un buen tema de proyecto. Muy bien. Tenemos algo que ya hemos ido mencionando, que es el LSP. LSP se trata del camino de etiquetado, de conmutación de etiquetado que yo voy a ir generando. Estas van a ser prácticamente las rutas que se van a manejar en mi red de MPLS. Y se manejan especificando cada destino y origen. Ese origen a la fuerza tiene que ser o interno o gracias a un LSR de borde de entrada. Y el destino tiene que ser también interno o un LSR de salida. Cualquiera que sea el caso, se va a tener que crear o se va a tener que involucrar una cadena de etiquetas. Y vamos a tener, en el caso del origen, se inicia una cadena de mensajes de petición de etiquetas para poder crear este camino. En el caso del destino, se responde en base a la asociación de las etiquetas. Ahora,
aquí lo que yo estoy queriendo sacar es que estos caminos se tienen que formar en base al origen y cumplirse en base al destino. ¿Cómo se va a lograr esto? Porque esta es la parte compleja. ¿Cómo yo logro que mi tráfico sea etiquetado de forma correcta y siga el camino correcto? Bueno, necesitamos alguna forma de nosotros especificarlo. Hay una forma que sería el LSP explícito, que es decir, salto por salto, si nosotros realmente especificar un camino. Ya más adelante lo vamos a hablar. Y está el LSP explícito, mediante el cual yo lo puedo configurar de forma estática. O sea, yo creo los circuitos virtuales de forma estática, no está muy recomendado. Y luego tenemos protocolos. Está el LSBP mejorado, no se tiene tanto en cuenta. El más importante y el que ustedes pueden utilizar durante la defensa si les tocara hablar de MPLS. En MPLS, ¿qué les van a pedir que hablen? Les van a pedir que expliquen la topología, qué routers están involucrados y cuáles son sus roles, los de borde y los internos. Les va a pedir que expliquen de qué forma conmuta la información y ustedes tienen que explicar de que cada router va a agregar una etiqueta y en base a la etiqueta se ve por qué camino tiene que seguir, por qué LSP. Y también tienen que explicar el LSP cómo se forma de manera estática o mediante un protocolo LDP. El protocolo LDP es el que se configura en cada dispositivo y es como crear el enrutamiento estático, en que cada router le pasa al siguiente las etiquetas que conoce y de esa forma se va definiendo por dónde tenemos que trabajar. Entonces, el LSP lo que es el enrutamiento para el manejo de LSP se hacen primeramente de forma básica con algún protocolo de enrutamiento. Y este se va a respaldar, cuando estemos hablando del enrutamiento interno, se va a respaldar gracias a OSPF. O uno que yo no les he mencionado tanto, IS-IS, que es un protocolo un poquito más avanzado que se utiliza de forma interna también para estado de enlace. Tiene sus propiedades aparte. Uno de los mejor definidos para el manejo de MPLS. Ojo, este protocolo que estoy mencionando, yo le decía hace rato es que tenemos OSPF, después le agrego BGP, luego MPLS. Este protocolo IS-IS, o ese OSPF que podríamos agregar, no es el que se utiliza sobre BGP. Va a ser otro protocolo adicional para esta distribución de etiquetas. Le agregamos un poquito de complejidad al asunto. Ahora, este protocolo LDP que estoy mencionando antes es el que me va a ayudar a distribuir de forma eficiente cómo se va a manejar cada camino. Y yo lo ayudo especificando las reglas que yo quiero definir mediante lo que es ingeniería de tráfico o mediante mis configuraciones estáticas también. Ahora, todo lo que es el routing de MPLS trata de dejar de ser routing, trata de volverse algo más como conmutación, que es lo que hacen los switches. Entonces los paquetes se manejan completamente en base de etiquetas y dejamos de ignorar la cabecera, de interpretar la cabecera IP para hacerlo mucho más eficiente. ¿Cómo lo logramos? Clasificando cada paquete según lo que dice el FS de cada dispositivo. Y el FS se genera gracias, el FS genera los LSP, los caminos. ¿Cómo va a saber el FS, el cerebro? ¿Cómo sabe cómo tiene que generar los caminos? Gracias al protocolo de distribución de etiquetas. Porque cada dispositivo le va a contar al siguiente, oye, yo conozco esta interfaz con esta etiqueta y al otro extremo está tal router que también conoce la misma etiqueta. Eso hasta llegar a los routers de borde, que los routers de borde van a ser los pesados. Ellos van a ser los que van a decir, oye, esta etiqueta por si acaso está conectada a este cliente. Esa va a ser la parte más crítica para nosotros. En cada router de borde yo tengo que especificar qué va a pasar con cada cliente, qué criterio yo quiero que tenga con cada cliente. Y en base a eso, los routers entre sí se comentan en el protocolo LDP cómo se va a manejar la comunicación entre los diferentes dispositivos. Muy bien. El FS nos va a tratar de manejar toda la información mediante algún tipo de flujo de tráfico. Estos flujos de tráfico, como yo mencionaba antes, que se van a definir gracias a los de borde, tienen que venir en base a direccionamiento IP, número de puerto, tipo de protocolo, tal vez el valor de SCP en una cabecera o por
también un campo que es la etiqueta de flujo, un campo parecido al DSCP que viene en IPv6. Entonces, todos estos criterios que ustedes ven ahí son los que un router MPLS de borde va a poder utilizar para poder, dentro de su FS, generar qué flujos van a existir, y el FS se comunica con los otros routers mediante el protocolo de distribución de etiquetas para hacerle conocer el tráfico que va a generarse en ese cliente y el tipo de prioridad, el tipo de manejo que se va a tener con ese tráfico en particular. O sea, yo en un dispositivo creo una política de, yo digo, este equipo va a tener tal prioridad gracias a esta dirección IP. Y se lo paso a los otros routers MPLS para que estén al tanto de cómo van a tratar a mi tráfico específico. Muy bien, esa sería la primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Antes que nos vayamos, una nueva pregunta. Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos, pero antes del receso, y aquí ya no queda mucho para hacer sorteo, nos quedan 3 nombres, nos quedan 3 personas: Sergio, Roger y Maribel, que hoy día a los 3 les va a tocar defender, y le voy a dar la opción. Me pueden hablar sobre NAT o me pueden hablar sobre BGP, depende de lo que ustedes decidan. Primero va a hablar Sergio, luego Roger y luego Maribel. Muy bien, entonces volviendo de los 15 minutos, vamos a ir en ese orden y pueden elegir hablar de ya sea Nateo o de BGP. Si no hay ninguna pregunta, continuamos en 15 minutos. Muy bien, continuaremos entonces y le vamos a pedir a Sergio que pueda iniciar y nos comente ya sea de Nateo o de BGP por unos 5 minutos. Está bien, Guillermo. Ya, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es de NAT. Bien, como habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? El uso de NAT principal es el de conservarnos las direcciones IP públicas, ya que NAT permite que utilicen las direcciones privadas de forma interna y las traduce a una IP pública, ¿no?, cuando es necesario. NAT proporciona obviamente la traducción de IP de privada a pública. ¿Cómo funciona, no? Prácticamente en Nateo, ¿no? Primero, un router modifica las direcciones IP y luego las lleva a un registro de las direcciones IP que está modificando. Esto lo lleva de un paso en la parte de inside local, inside global, el outside local y el outside global, ¿no? Las direcciones internas las maneja, ¿no?, desde la dirección del dispositivo que NAT está traduciendo. Las direcciones externas se van desde la dirección del dispositivo de destino. Y bueno, no, la dirección local es una dirección local en cualquier dirección que aparece en la parte interna de la red, y la global es la parte de una dirección global en cualquier dirección que aparece en la parte externa de la red. Hay dos tipos, ¿no? Hay tipos de funcionamiento de NAT: la parte estática y bueno, y la dinámica. En la parte estática funciona de manera que una dirección IP privada se traduce siempre en una misma dirección IP, en una IP pública. Este modo de funcionamiento nos permite a los hosts dentro de una red ser visibles desde internet. En la sección dinámica, el router tiene asignadas, ¿no?, varias direcciones IP públicas, de modo que cada dirección IP privada se va mapeando usando una de las direcciones IP públicas que el router tiene asignada. Sin embargo, bueno, de modo que a cada dirección IP privada le corresponde al menos una dirección IP pública. Y bueno, cada vez que un host requiera una conexión a internet, el router le asigna una dirección IP pública que no esté siendo utilizada. En esta ocasión se aumentaría la seguridad, ¿no?, prácticamente, ya que dificulta que un host externo ingrese a la red en las direcciones IP públicas que van cambiando.
También en la parte de NAT se ve el tema de la sobrecarga, ¿no? Cuando la NAT se sobrecarga, también conocido como PAT, el Port Address Translation, este es el más común de los tipos, ¿no? Ya que es utilizado mucho en los hogares. Se puede mapear múltiples direcciones, direcciones IP privadas a través de una dirección IP pública, ¿no? Con esto podemos evitar contratar más de una dirección IP pública, además de que bueno, es un poco más económico y también se ahorran direcciones IPv4, ¿no? Ya que aunque la subred tenga muchas máquinas, todas salen a internet a través de una misma dirección IP pública. También se mencionaba el tema de solapamiento, cuando una dirección IP privada de una red es una dirección IP pública en uso. Esto sucede ya cuando el router se encarga de reemplazar dicha dirección IP y asigna otra para evitar el conflicto de las direcciones. También podemos tocar el tema de las ventajas y las desventajas que tenemos utilizando NAT. El uso de NAT tiene varias ventajas prácticamente, ¿no? La primera, que es muy obvia, es el gran ahorro de direcciones IPv4, ¿no? Que se supone que recordemos que podemos conectar múltiples máquinas de una red a internet usando una misma dirección IP pública. Ahora, en la parte de seguridad, las máquinas conectadas a la red mediante NAT no son visibles desde el exterior, por lo que un atacante externo, digamos, no podría averiguar si una máquina está conectada o no a nuestra red. También podemos ver una ventaja como mantenimiento de la red, ¿no? Ya que solamente sería necesario modificar la tabla de reenvío de un router para desviar todo el tráfico hacia otra, ¿no? Hacia otra computadora, mientras se lleva a cabo tareas de mantenimiento. Entre las desventajas, se puede tocar, ¿no? Que NAT es como un parche, ¿no? Una solución al verdadero problema, por lo tanto también se tiene una serie de desventajas, el tema de checksum en TCP y UDP. El router tiene que volver a calcular cada vez el checksum de cada paquete que se modifica, por lo que necesita mayor potencia en la computación, ¿no? Y no todas las aplicaciones del protocolo son compatibles con NAT. Hay protocolos, si no me equivoco, que introducen el puerto de origen dentro de la zona de datos de un paquete, por lo que el router no lo modifica y bueno, ocurre que las aplicaciones no funcionan de forma correcta, ¿no? Eso es lo que podría aportar. Bien. Ya, muy bien, muchas gracias, Sergio. Pasemos ahora entonces con Roger. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, adelante. Voy a tocar el tema de BGP, Board Gateway Protocol. En sí es un protocolo de enrutamiento de tipo vector distancia. Normalmente se lo conoce como el protocolo de enrutamiento de Internet, porque es utilizado para la interconexión entre los distintos sistemas autónomos, ¿no? Y los sistemas autónomos en realidad son un conjunto de redes IP administradas por una o más operadores de red en la que se utiliza una misma política, ¿no? De enrutamiento. Por ejemplo, en una red por ejemplo, el Internet está compuesta de red por distintos sistemas autónomos, ¿no? La mayoría de ellos pues representan la red de diferentes organizaciones o incluso proveedores de servicio de Internet. Pero en sí el sistema autónomo viene a ser una colección de rutas, ¿no? Bajo la gestión de una misma institución que usan uno o varios IGP, ¿no? Y hay que ver también que los sistemas autónomos, para que una organización que quiera una conectividad a Internet, debe tener un número de sistemas autónomos, ¿no? Y para ello tiene que la entidad IANA se le tiene que entregar, ¿no? Pero para poder ser parte de un sistema autónomo tiene que basarse para cumplir algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo la prueba de que cuenta con un rango de IPs públicas, prueba de que se cuenta con múltiples formas de conexión a Internet y demostrar la necesidad de
de contar con política de enrutamiento única, ¿no? Por parte de sus proveedores. Y hay que tener en cuenta que los sistemas autónomos actualmente se tienen una cantidad total de 4.294.967.000, ¿no? 1.295 números de sistemas autónomos, ¿no? Sin contar, ¿no?, el tema de las privadas y las públicas. Ahora, una vez que tuvimos ya el conocimiento más de qué eran los sistemas autónomos, me voy a ir nuevamente a BGP, que en realidad comúnmente BGP se utiliza para el enrutamiento, ¿no?, de entre sistemas autónomos o intersistemas autónomos. También se puede utilizar como protocolo IGP, es decir, podríamos utilizarlo como protocolo de enrutamiento interno para un sistema autónomo. Otra de las características que vi del BGP, podríamos mencionar de que se crean y mantienen la conexión entre vecinos, ¿no?, utilizando el puerto 179 TCP. Y dentro de la estructura de su funcionamiento del BGP, trabajan con 4 tipos de mensajes, ¿no?, que vendría a ser primero el mensaje open, en la que establece una adyacencia BGP, es decir, es el primer mensaje en que se envía tras el establecimiento de la conexión TCP. En realidad su papel es simplemente informar a los routers vecinos acerca de la versión de BGP utilizada, como también el número de sistemas autónomos y el número de identificador del proceso, ¿no? Y el segundo vendría a ser el mensaje de notificación, que es el que indica que existe un error de conexión con un vecino. Y el mensaje update, que comparte y actualiza, ¿no? Y el keep alive, que se asegura que el vecino BGP siga conectado. Ahora, con respecto a la métrica, todo protocolo de enrutamiento dinámico tiene una métrica, ¿no? Y en el caso de BGP, es su protocolo de vector en camino. Él maneja todo en base a los próximos saltos, que vendría a ser casi como cuántos son los números de sistemas autónomos que tienen que recorrer, y la menor cantidad de sistemas autónomos que recorran, ese vendría a ser la ruta escogida, ¿no? Y con respecto a la comunicación interrouter, bueno, BGP no emplea paquetes de saludo para descubrir vecinos, ¿no?, como lo haría un IGP. Por lo tanto, no se crean adyacencias dinámicas, y los vecinos BGP se definen por direcciones IP. Eso sería, ingeniero. Ya, muy bien, Robert, muchas gracias. Lo he hecho muy bien. Entonces quedaría Maribel, que nos pueda hablar también, ya sea de Nateo o de BGP. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar un poco y quiero ser un poco rápido y puntual con el tema de Nateo. Bueno, ¿y qué es Nateo? Nateo, como su nombre lo indica, es el Network Address Translation, es un traductor que permite traducir nuestras IP privadas a públicas o de privada a privada. Esto para que nuestros dispositivos IPv4 puedan tener recursos o adquirir recursos fuera de nuestra red local. ¿Y cómo funciona Nateo? Básicamente, en el primer momento que manda un paquete, se crea una tabla de Nateo donde ahí anota la dirección IP de origen y la de destino, y procede a modificarla. Pero comúnmente Nateo solo hace el cambio de la IP de origen, ya que la IP de destino mayormente siempre ya es una IP pública, entonces no habría una necesidad de cambiar. Pero existen casos muy puntuales donde Nateo cambia las dos IP. Un caso puntual que usted mencionó en la anterior clase fue como el de un portal cautivo. Ahora, una vez ya que se procede al cambio y llega mi respuesta hacia el servidor,
el servidor me manda una respuesta. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es proceder a hacer el nateo inverso, que ahí es donde entra nuestra tabla de nateo, que verifica y busca nuestra IP traducida, y la vuelve a nuestro IP de origen para que pueda llegar el paquete ahí. La tabla de nateo cuesta con cuatro campos, el inside local, el inside global, outside local y el outside global. Inside local es nuestro IP de origen y el outside local es nuestro IP de destino. Como mencionaban antes, existen dos tipos de nateo, que es el nateo estático, que es el que uno puede proceder y cambiarlo, o sea, traducirlo nosotros mismos en la dirección pública que nosotros deseamos. Después existe el nateo dinámico, que es crear todo un grupo de direcciones de IPs para que se pueda traducir. Y para finalizarlo y hacerlo corto, serían las ventajas y desventajas. Y en las ventajas se podría decir que conserva todo el esquema de direcciones de manera legal. También existe una flexibilidad en la red. Y maneja de manera coherente todos nuestros esquemas privados. Y como ya mencionaba anteriormente, en las desventajas existe todo lo que es el retardo, porque pierde un poco el tiempo, todo el tiempo de traducir y esas cosas. También se pierde el dimensionamiento de extremo a extremo, y también tiene algunas complicaciones con ciertos protocolos. Y eso sería todo, ingeniero. Ya, muy bien, Mariol, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces vamos a continuar ahora con la clase y con el tema de MPLS. Bien, entonces nos quedamos en la parte donde estábamos explicando cómo se hizo el manejo de los LSP, de los caminos de etiquetas. Ahora, al final mencionábamos de que para poder lograr la creación de estos caminos, bueno, utilizamos protocolos como el EDP, pero el criterio que se utiliza para definir los caminos se hace mediante el manejo de flujos, que se definen según el protocolo que vamos a utilizar, o el IP, o bueno, la información que pueden ver ahorita en la diapositiva. Ahora, algo que le hemos dado mucha importancia y ahora toca expandir un poco sobre este tema es lo que es LDP, el protocolo de distribución de etiquetas. Es empleado por MPLS para que le ayude a establecer los caminos, los LSP, dentro de un dominio MPLS. Entonces, este protocolo se va a manejar con 4 tipos de mensajes: descubrimiento, sesión, anuncio y notificación. Descubrimiento se va a tratar de poder anunciar los caminos que vamos a definir para MPLS. Sesión se va a tratar de crear sesiones entre dos LSR diferentes, o sea, especificar que entre los dos van a utilizar mensajes LDP. Anuncio es cada vez que vayamos a cambiar una etiqueta, vayamos a modificar algo en una sesión. Y notificación va a ser para advertir sobre cualquier evento que pueda haber, como errores, por ejemplo. Ahora, veamos más o menos cómo se estaría manejando. Entonces, en esta figura tenemos un ejemplo de cómo podríamos ir apilando etiquetas. Y digamos que yo tengo dos ISPs, el A y C. Veamos aquí, vamos a cambiar mi puntero. Tengo mi ISP A y mi ISP C. Ahora en este caso vamos a simular que tenemos múltiples LSR de ingreso y de egreso. Vamos a ir más o menos viendo. Ahora, en este caso, estos dos ISP A y C, que son redes netamente MPLS, quieren unirse entre ambos y quieren utilizar los servicios del ISP B, que también está manejando MPLS. Ahora, A y C van a contratar lo que se llama un enlace virtual entre sus routers de borde. O sea, ellos quieren crear su propio manejo de MPLS de manera virtual. Lo que va a hacer el ISP-B es crear una red MPLS estableciendo un LSP entre sus dos routers de borde. O sea, va a crear un camino que va a decir, bueno,
este flujo de información va a entrar por el router W y va a terminar en el router X. Ahí se define el primer camino. Ahora, estos routers W y X deben ser configurados como routers de tipo borde, o sea, ellos van a sacar y colocar las etiquetas. En este caso, el ISP A y C van a acordar alguna etiqueta que van a utilizar para poder crear la conexión. Por ejemplo, en este caso, van a estar ambos de acuerdo en que la etiqueta que van a manejar, la etiqueta número 2, la de color verde, es la que ellos van a utilizar para todo su flujo de información. Ahora, esta etiqueta, aquí no se confundan porque yo hace rato les mencionaba, es ajena a la red MPLS del router B. Es decir, en este caso yo estoy creando un enlace, yo le estoy pidiendo y pagando a un proveedor adicional para que él me haga un enlace virtual, para que me cree un túnel de punto a punto, algo que es propio de MPLS. Y fíjense que incluso MPLS permite el paso de paquetes sin importarle que está incluido en ese paquete. Yo en este caso estoy creando una red MPLS extendida entre mis dos proveedores, en A y C, perdón. Y B va a recibir la información, ni le importa que ya viene etiquetada como MPLS, porque ese paquete MPLS no es para él. A sus ojos, esto es solo otro paquete de datos. Entonces él le pone su propia etiqueta de MPLS. Ahora, B va a tener que crear su propio LSP. A él no le importa lo que venga del proveedor A o C. Eso solo le interesa hacer pasar el tráfico. Entonces él crea su propio tunelcito, su LSP. Y en ese LSP le va a colocar una etiqueta. Esa etiqueta que va a ser la de color rojo. Ahora, esa etiqueta va a ser enviada entre los diferentes routers que tenga el proveedor B. Y el camino se va a definir gracias al protocolo LDP. Ahora, lo que va a pasar es que este router va a tomar, el router B va a tomar cada paquete ingresando por W y saliendo por X, y si todo está bien, si ya se crearon los LSP de forma inteligente, el tráfico va a ser enviado conmutándolo con etiquetas internas. Entra el paquete por W, se le da una etiqueta, sale por X, se le quita la etiqueta. En este caso, a los ojos de los clientes A y C, va a ser un tráfico completamente transparente. Se puede tener una VPN de capa 2, o sea que puedo pasar la información desde capa 2 de forma transparente. Incluso podría ser uno de capa 3, si que yo así desea. Y notemos algo importante. Las redes de MPLS no tocan el valor de TTL. Es decir, este paquete IP va a manejar su propio TTL. Va a ingresar a la red MPLS del ISP A y va a pasar sin ser tocado. Va a ser pasado luego a la red W, que a su vez también no va a ser tocado, y luego a la red Y, o al router Y, perdón, sin ser tocado, para luego salir al otro extremo y ya se tienen en cuenta los valores de TTL. Lo que nos significa de que en todo momento, al yo pasar tras red MPLS, por más que sea de diferentes proveedores, el tráfico IP no es tocado en ningún momento. Y MPLS nos da esa oportunidad de crear túneles privados para todos mis usuarios. Una función adicional de MPLS. MPLS puede funcionar como red para acceso a internet, como también puede funcionar como red para túneles de usuario, para conexiones privadas. Ok, entonces bueno, aquí más o menos cómo estaría manejándose el tratamiento de TTL. Y dentro de lo que es el paquete que entra a la red MPLS se le coloca un nuevo iniciador de TTL. No olvidemos que TTL es necesario para evitar bucles y se sigue utilizando. Sin embargo, el valor original de la cabecera de TTL no va a ser disminuido por cada salto de MPLS,
En realidad sí llega a salir, una vez que se le quita la etiqueta, sí se le llega a quitar un valor de TTL, pero no así por cada router intermedio que tengamos en la nube. Esto hace que sea más eficiente el manejo. Si un proveedor, por ejemplo, tiene una red de más altos, no va a afectar a su usuario final, no va a afectar a su cliente. Bueno, ya yéndonos un poquito al manejo de calidad de servicio, lo que va a hacer el LSR, el routercito que hace el manejo de MPLS, va a manejar dos tipos de cálculos. Va a ser cuáles son los paquetes FS que va a recibir, analizándolos para saber cuál va a ser su destino, y cómo resuelve ese destino a través de un mapeo. O sea, va a haber una parte dentro de mi router MPLS donde yo, como el administrador de red, le voy a dar una especificación, una regla de cómo va a manejar el tráfico. Entonces, ese manejo de tráfico va a definir, por ejemplo, qué etiqueta se le va a asignar, para luego hacer cumplir una política de calidad de servicio, dándole mayor o menor prioridad o dándole mayor o menor cantidad de recursos. Hace rato mencionaba yo que qué pasa si yo no utilizo el protocolo LDP para establecer mis caminos de red. Hay uno que es el modo salto a salto, donde yo no hago nada, o sea, yo dejo que la red de MPLS trabaje router por router. En este caso tenemos algo que no se vuelve tan eficiente a la hora del enrutamiento, pero que es muy utilizado para el manejo de calidad de servicio. En este caso, lo que hacemos es modificar los paquetes que vamos recibiendo y le damos un tratamiento tal vez un poquito más detallado. Entonces, este modo de MPLS salto salto se parece más al manejo de calidad de servicio por router de forma interna. No manejamos tanto el etiquetado. Para algunos puede ser medio, pueden decir, pero para eso utilizamos calidad de servicio a lo antiguo, y es verdad, pero tiene una ventaja que viene a ser de que, a pesar de que ustedes lo hacen salto por salto, aún así pueden seguir utilizando el tipo de etiquetas de MPLS. Es una mejor, sí, es una mejora a lo que teníamos en otros escenarios. Por ejemplo, acá tendríamos una red de MPLS. Tenemos nuestros routers de nuestro LSR en general, y también tenemos nuestros LSR de borde, por donde ingresa el tráfico y donde va a salir el tráfico. Y se va a generar un LSP, un camino de conmutación. Ahora, ese camino de conmutación va a estar definido por varios LSRs, cada uno con su propia tabla de información de etiquetas. Ahora, cada uno de estos routers va a hacerse cargo de algún manejo de alguna forma inteligente. Y aquí tendríamos un ejemplito un poquito tal vez más detallado. Bueno, en esta red vamos a tener un tráfico que ingresa al HLSR que tenemos arriba a través del interfaz serial. Entonces, ¿qué es lo que va a saber él? Él va a tener flujo de información que va a ingresar mediante algún manejo de interfaces, o sea, por alguna interfaz. Y esa información va a venir definida por un prefijo. En este caso vamos a tenerlo de abajo para arriba. Pero podemos tener, por ejemplo, un prefijo y ese prefijo o esa red por donde va a ingresar. Eso va a pasar al siguiente router y él también tiene que saber por dónde va a ingresar el tráfico, por dónde va a salir y qué etiqueta le voy a dar o qué etiqueta voy a asignar al tráfico que va ingresando. Y así cada router va a ir generando por subred, o bueno, también mencionábamos antes, por puertos, por combinación de ambos y por otras cualidades de los paquetes IP. Yo puedo empezar a definir una regla y por qué interfaz espero recibirlo, con qué etiqueta espero recibirlo, qué etiqueta pienso darle y a dónde lo voy a mandar después. Y así cada router va a ir asignando para cada posible prefijo. Fíjense, para este router que tiene dos caminos posibles, dice, bueno, yo puedo recibir la misma información por una interfaz o el otro. Si lo recibo por una interfaz, tengo que esperar que llegue con estas etiquetas. Si lo recibo por el otro interfaz, va a tener etiquetas diferentes, acá abajo, y ambos va a salir por el mismo interfaz,
y voy a poner las mismas etiquetas. Entonces yo en cada caso voy armando una tabla de enrutamiento de etiquetas cada vez más complejo. Muy bien, entonces ¿cómo se manejaría? Viendo un poquito más. Entonces, la tabla de router externo, que está conectada a las redes de clase C, o sea, está aquí abajito, va a indicarnos que se tiene que crear un LSR que va a ir actualizando en cada dispositivo. Entonces este router de acá abajo va a dar a conocer a los demás: oigan, yo voy a recibir tráfico por parte de estas redes, de estas dos, y va a entrar por esta interfaz. Paso la información. Conforme yo voy pasando la información a los otros routers, ese routercito, el LSR, va a tener que deseleccionar una etiqueta que aún no haya utilizado para otro camino. Esa etiqueta, por ejemplo, en este caso, va a ser la etiqueta 5. Aquí. Entonces él dice, la etiqueta 5, lo que yo recibo por la interfaz serial 1, va a recibir la etiqueta 5 y luego va a salir por la etiqueta 0. Luego, ese mismo LSR va a almacenar toda esa información en su tabla de etiquetas y va a pasar una nueva etiqueta para el siguiente salto. Y el siguiente salto, es decir, el siguiente router va a ser informado de esta nueva etiqueta para que él también la configure. Esta definición de etiquetas va a ir saltando router por router, haciendo que las tablas de LSR, bueno, las tablas de los LSR, sus libs, vayan creciendo en cantidad de etiquetas hasta poder conocer todos los caminos posibles de tráfico que van a pasar por ellos. Cada etiqueta que se vaya generando, por ejemplo en este caso de acá, en el punto 4 tenemos que ya se rellenó una tabla un poquito más avanzada, porque podemos empezar a recibir mayor flujo de etiquetas conforme vaya pasando cada salto, y esas etiquetas esperamos que se generen nuevas etiquetas para el siguiente salto. Es decir, cada router que conoce una nueva red le crea una etiqueta a esa red, luego crea una etiqueta para su vecino, para esa comunicación con su vecino, para ese flujo de datos. Ambos conocen esa etiqueta, entonces ya sabe este router que si recibe un paquete con ese número de etiqueta es porque viene de esta red, y a su vez crea con su otro router vecino sus propias etiquetas, y así va pasando cada vez más hasta rellenar de forma completa el LSR, las tablas lib de cada LSR. Entonces yo sé que aquí puede ser un poquito más complejo el manejo, pero aquí es lo que quiero llegarles con esta parte de MPLS. Que la forma en que se va a ir distribuyendo las etiquetas, las etiquetas se van a generar de forma dinámica. ¿Sí? Los routers entre cada uno va a generar una nueva etiqueta dinámica. ¿Cómo él va a saber que tiene que generar una nueva etiqueta? Porque va a conocer una nueva red de datos. Ahora, cada que conoce una nueva red de datos, avisa a su vecino, crea una nueva etiqueta y por lo tanto crean una nueva conexión. Ese vecino a su vez va a tener que crear nuevas etiquetas con los siguientes saltos posibles, parece que para ese destino, al ponerles también una etiqueta, y así va yendo con cada uno al punto de que todos tienen que conocer caminos posibles para las etiquetas, para el flujo de información que está viniendo al inicio. Ahora, vamos a tratar un poquito acá. ¿Qué ventajas nos quedarían entonces dentro de MPLS? ¿Qué es lo que tratamos de llegar para hacer una conclusión de por qué queremos utilizar MPLS? Lo principal va a ser para su mejora de enrutamiento comparado al manejo normal que tenemos de protocolos de enrutamiento IP. Busca ser muchísimo más eficiente, mucho más rápido, ya que no requiere de las tablas de enrutamiento en su totalidad, sino que ahora va a requerir de una tabla de etiquetas. Y también tenemos el entunelamiento, y para ello puedo mencionar las aplicaciones que vamos a tener. Bueno, redes de alto rendimiento, que ya lo mencioné. Ingeniería de tráfico, donde yo puedo crear flujos específicos para asignar ciertos recursos o para manejar mejor la congestión. Calidad de servicio, para poder definir prioridad a ciertos tipos de flujos y paquetes. VPN, para crear túneles encriptados y no encriptados. Y el manejo multiprotocolo, que nos permite ignorar lo que esté por encima de las cabeceras
de MPLS. Es decir, este protocolo puede funcionar de forma transparente con IPv4 e IPv6. Entonces lo hace, vamos a decir, más eficiente a la hora de hacer migraciones a una red de IPv6. Muy bien. ¿Preguntas? Ok, no veo preguntas. Entonces, bueno. Lo siguiente que nos toca, eso sería lo que quería hablarles de MPLS. Lo siguiente que nos toca hablar va a ser sobre la evaluación de mañana. El día de ayer ya les pasé los temas que van a ingresar en la evaluación. Y les voy a mostrar ahora lo que sería la rúbrica de la evaluación, que es lo que voy a calificar el día de mañana. Bueno, mañana cada uno va a tener un tiempo asignado de 10 minutos. Ese tiempo se va a dividir en 5 minutos, voy a darles para que puedan explicar lo que conozcan del tema, de 5 a 6 minutos. Y luego vamos a tener unas 2 preguntas. Ya si lo veo patalear mucho con las 2 preguntas, ustedes pueden elegir una, le puedo dar una pregunta adicional para salvar. Al inicio van a tener los temas que ya les pasé el día de ayer. Esos temas, de forma aleatoria, vamos a elegir 3. Vamos a hacer una página que nos permite elegir 3 de los temas. Y esos 3 temas que le van a tocar a la suerte, ustedes pueden elegir cualquiera. Les doy oportunidad, si en medio de su presentación de un tema se dan cuenta de que no lo saben manejar muy bien, pueden pasar al siguiente. Pero tienen que utilizar uno de los 3 temas que yo les voy a presentar. Entonces con ningún estudiante me voy a exceder de 10 minutos, así que tienen que ser bastante puntuales en sus explicaciones. Esta va a ser el criterio, la rúbrica que yo voy a manejar para evaluarlos. Ahí pueden ver cuántos puntos sobre 100 voy a asignar para cada área. Por ejemplo, 50 puntos van a ir en el aspecto técnico de lo que ustedes me expliquen. 30 puntos van a ir a las preguntas que yo les voy a hacer. Y 20 puntos va a ir en base a su capacidad para explicar los temas de forma clara y concisa. El tema práctico, en el tema teórico, voy a esperar, ahí está, 20 puntos para ver que también me pueden explicar los conceptos teóricos. 10 puntos van a ir en base, mientras ustedes vayan explicando, yo voy a estar atento a ver de qué forma se expresan, ver que no sea una explicación que parece compleja pero en realidad no me están diciendo nada, y también ver en qué forma pueden relacionar lo que han aprendido en el aspecto teórico con el aspecto práctico. Entonces ahí recomiendo que puedan explicar tal vez algún ejemplo que ustedes hayan entendido de este manejo. A la hora de... ahorita vamos a sortear las horas en que va a tocarle a cada uno. Yo lo que les voy a pedir es que desde el inicio, o sea, desde las 7, todos estén en la sala de espera de Zoom, o al menos estén en la sala de espera de Zoom unos 10 minutos antes de que les toque iniciar. Apenas les toque su tiempo, yo lo voy a hacer ingresar. Bueno, voy a votar a la persona que estuvo en la evaluación antes, ingresa a la siguiente persona, que va a ser 1 a 1 el tema, no van a estar los demás. Y lo que les voy a pedir es, 1, que enciendan su cámara, necesito que poder verlo. Y 2, están en estas más repeticiones, algo que ustedes pueden hacer. Si ustedes quieren, yo les puedo permitir que compartan su escritorio. Si ustedes quieren diagramar algo o quieren usar una topología de ejemplos, les voy a permitir eso, como usar una pizarra, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya depende de ustedes. Obviamente no me preocupo si es que no quieren utilizar ninguna ayuda gráfica, pero les recomendaría que lo hagan. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, de momento no hago ninguna consulta, pero vamos a ir viendo si aparece. Bien, lo siguiente, vamos a sortear los turnos. Entonces vamos a tener, empezando desde las 7 y 10, vamos a tener cada 10 minutos un estudiante va a defender. Y
por acá tengo, ya lo tengo en una lista, en una página que nos va a generar un orden aleatorio, ¿está bien? Entonces vamos a ver cómo hacer ese caso. Ya vamos a ver en qué orden les va a ir tocando. Perfecto. Entonces, vamos a copiarlo y lo vamos a llevar al Excel para que quede claro a qué hora le toca a cada uno. Muy bien, entonces yo de todas formas les voy a pasar esto por WhatsApp, pero ahí va yendo el orden para que puedan ver la hora en que les toca. Entonces, en esa hora en punto, ustedes ya tienen que estar en la sala de espera de Zoom. Yo lo voy a hacer ingresar y va a iniciar su evaluación. Hasta ahora solo uno de sus compañeros me pidió licencia y va a ser evaluado el día sábado. No he escuchado a nadie más, entonces por lo tanto se van a quedar nomás estos horarios. Sister Inés, did you receive the invitation to join your group? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sus notas finales las daría el día martes en la mañana, luego de que me envíen su evaluación práctica. No se olviden que la evaluación práctica tienen hasta el día lunes hasta las 7 p.m. para enviarme el proyecto terminado. Muy bien, en un momento más les voy a pasar esta hojita por WhatsApp. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Muy bien, no veo más preguntas, entonces esto sería todo por hoy día y nos vemos mañana para la evaluación. Y bueno, después como grupo nos volvemos a ver para el tercer módulo de aquí unas 3 semanas más. Perfecto. Bien, que estén bien todos y que pasen buena noche. Listo, muchas gracias. Hasta luego.